Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas al sexto Congreso Online de Reiki. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando en este gran evento, encuentro de amor a todos los simpatizantes, practicantes, maestros y maestras de Reiki? Recuerda que este evento únicamente está siendo gratuito para ti durante los días 25, 26 y 27 de agosto. Así que aprovecha al máximo cada minuto para que ojalá puedas ver todas las exposiciones. En este momento estamos aquí con un gran amigo, colega, maestro de Reiki, maestrazo que yo admiro muchísimo, probablemente uno de los maestros de Occidente que más conoce acerca de las diferentes tradiciones del Reiki japonés y por supuesto también maestro de muchas otras tradiciones del Reiki occidental. Ha sido investigador de las artes esotéricas. Él es director de la Escuela Tradicional de Reiki japonés, viene desde España, Barcelona, ya ha estado varias veces con nosotros. Joan Piquer, muchísimas gracias por estar una vez más en nuestro congreso. Gracias, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme una vez más para hablar sobre el misterio de Reiki. Entonces, bueno, el título de esta ponencia que quería hacer este año y ahora más que nunca, después de este último viaje a Japón que pudimos compartir, pensé que era un gran momento histórico para decir lo que pienso sobre el Reiki un poquito, no del todo. Entonces, el título de esta ponencia, Reiki, el gran desconocido, porque se supone que todo el mundo sabe lo que es el Reiki, pero la realidad yo creo que es muy distinta. Hay mucha todavía tela que cortar, así que pues nada, te dejamos con esta exposición. Adelante, maestro. Gracias. Bien, como decía, Reiki se supone que ya sea en Occidente, ya sea en Japón, lo que conocemos es un método para equilibrar cuerpo y mente a través de la imposición de manos, o si incluso vamos un poquito más allá, en Japón podemos, si tenemos suerte, coger la idea de que Reiki es para obtener una base que según nos cuenta la historia, pues sería la palabra Anjin Ryumen o Anshan Shinri Tsumei, que es estado de iluminación, ¿no? Se supone que el Reiki es para eso. Entonces, se supone que el Reiki es creado por Usui Sensei, por revelación en el Kuramayama, pero cada vez tenemos más información que si investigamos un poquito y si estamos con los oídos bien abiertos, podemos descubrir. La gravedad del asunto de lo que voy a exponer en esta ponencia, pues puede dar frustración. Frustración para aquellos que amamos el Reiki. Incluso podría crear rechazo para algunas personas. Y aquí estará la prueba, pues a medida que nos acerquemos a este punto de la verdad sobre el Reiki, para seguir en nuestra pasión o volver a la Matrix, o como me vino ayer, volver a la oscuridad. Hay muchos conceptos blindados para los occidentales en Reiki. Blindados. Blindados quiere decir que no podemos entrar. Pero la verdad es que, bueno, pues yo he tenido la suerte de ya esta primavera fue mi 14º viaje y siempre investigo y siempre rasco y siempre pregunto en diferentes zonas de Japón y ahí pues puedo llegar a esta conclusión que ahora voy a exponer. Reiki no es Reiki. Reiki no es Reiki. O sea, pues ahora, pues como decía nuestro querido Rishi Lingam, pues antes de ir a Japón, pues yo tuve diferentes maestrías en Occidente. Incluso conseguí alguna maestría de Alemania, prestigiosa, con mucho esfuerzo, pero eso me daba la sensación de que no era Reiki. La única manera era ir a Japón, conseguí ir a Japón y no fue nada fácil porque me encontré pues que por el hecho de ser occidental, simplemente por ser occidental, me dijeron que no. Encontré un maestro que me dijo no por ser occidental. Finalmente ese maestro con los años me dio la maestría y aunque me había rechazado por ser occidental, por sincronicidades que podemos llamar casualidad, en mi primer viaje a Japón me perdí y acabé cara a cara con este señor
que yo ni me acordaba, pero me había escrito una carta kilométrica diciéndome que no, un email kilométrico en aquel entonces, diciéndome que no por ser occidental. Y qué casualidad que en mi primer viaje a Japón quiero ir al cementerio de Usui a hacer una ofrenda floral y de incienso, me equivoco de cementerio y luego, después de mucho preguntar, en ese mismo día que me perdí, acabo cara a cara con este señor que me acaba dando un mapa para ir al cementerio de Usui. Y no solamente eso, sino que consigo que después de una conversación muy larga, si volviera el año siguiente, me enseñaría su estilo de Reiki. Estamos hablando de unas cantidades astronómicas, económicamente hablando. Y cuando yo volví a España de Japón en mi primer viaje, pues la verdad que era difícil conseguir toda esa cantidad económica y surgió, trabajando con mucho esfuerzo. En aquel entonces aquí teníamos lo que se conoce la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, que hace ya unos cuantos años ocurrió, y yo trabajaba, aparte de dando cursos de Reiki, trabajaba en una empresa que nos reunió y nos dijeron que teníamos que doblar el turno, doblar el número de horas de trabajo, y también casualmente me salía más gente para aprender Reiki. Después de mi primer viaje a Japón, yo ya daba cursos de Reiki en aquel entonces, que se llama Reiki tibetano. Empecé a dar cursos de Reiki japonés y así empezó una serie de sincronicidades que empezaron a unir un puzzle muy complejo que yo pensaba que ya estaba armado, y en este último viaje a Japón que ya estaba todo perdido, que ya no podíamos rascar más, me vinieron diferentes revelaciones. Cuando digo diferentes revelaciones es porque cuando se está exponiendo algo, aunque se exponga lo mismo a 10 personas, cada una lo recibe de una manera. O sea, yo estoy contando lo mismo, pero tú lo puedes escuchar de una manera, otra persona lo puede escuchar de otra y otra persona lo puede escuchar de otra manera, y yo estoy diciendo lo mismo. Entonces, en este último viaje, si ya lo tenía claro, ya lo tuve más que claro, lo tuve más que claro. Y es que si hablamos de Reiki y nos ponemos a estudiar, por ejemplo, la espiritualidad de hace 100 años en Japón, que esto nace en el año 1922, se supone que nace en esa época, y pensamos en la figura de Usui, ¿qué hizo Mikao Usui, el creador de Reiki, en el contexto histórico en el que se movía? Ahí había un sinfín de religiones, de grupos de práctica espiritual, muy ricos en su contenido. ¿Cómo es posible que este señor, ya teniendo una edad, creara algo así como casual y tuviera tanto éxito? Estamos hablando de que se interesaron por el Reiki del señor Usui catedráticos, universitarios, militares de alto rango, gente muy culta en las artes espirituales y esotéricas y mágicas de la época. Muchísima gente. Se dice que Usui inició a unas 2000 personas en una época que estaba llena de personas iluminadas, personas santas, religiones sólidas en Japón. ¿Qué ofrecía Usui en aquel momento que fuese diferente, que cautivara a todas esas personas cultas en la espiritualidad para que aprendieran? Si ahora ofrecemos un curso de Reiki, yo mismo o cualquier persona en el mundo, ¿qué estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo un sistema que ayuda a dejar de sufrir en la vida, la imposición de manos para equilibrar cuerpo y mente, pero digamos que aquí falta algo. ¿Vosotros pensáis que Usui usaba los mismos argumentos que nosotros en el año 1922, cuando él pretendía enseñar Reiki? O sea, para que os hagáis una idea, por ejemplo, imaginar el mejor maestro de Reiki del mundo. ¿Vosotros creéis que el mejor maestro de Reiki del mundo que puede haber hoy en día, si va, por ejemplo, a una persona que es budista, o a una persona que es shintoísta, o a una persona que es erudita en algún tema religioso, teosófico,
y le ofreciese el mejor maestro de Reiki del mundo, ¿quiere usted aprender Reiki? Yo le puedo ofrecer un curso de Reiki que puede enriquecer su sabiduría espiritual y religiosa. ¿Vosotros creéis que esa persona aceptaría, por ejemplo, incluso dando el argumento más sólido, convincente y profundo? No quiero mencionar personas, ¿no? Pero la respuesta, yo pienso, según mi opinión, claro, la proposición sería: no, gracias, no me interesa. No me interesa. Con mi religión, con mis conocimientos, me siento satisfecho, siento que he encontrado lo que buscaba en la vida. Eso sería una respuesta de hoy en día si yo me dirijo a alguien que esté cultivado en las artes espirituales. Pero Usui, cuando expresaba su argumento para que la gente aprendiera Reiki, por supuesto cautivaba. Por supuesto decía: adelante. Lo que usted dice me llega, quiero aprender su sistema, aunque sea budista, aunque sea shintoísta, aunque sea experto o tenga un alto rango en algo espiritual. Y cuando digo algo, quiere decir líneas espirituales que en Japón todas tienen jerarquía. Aunque yo tenga un alto rango jerárquico en esa línea espiritual que practico, lo que usted dice me motiva. Y aunque yo ya tenga una edad que son 50 o 60 años, quiero aprender con usted. Eso es lo que pasaba en 1922. ¿Por qué? Porque Usui no enseñaba lo que nosotros entendemos como Reiki. Voy a decirlo, ¿no? Este era el título de la ponencia realmente, ¿no? Pero he sido sutil, pero ya llegados a este punto lo voy a decir. Podemos decir que Reiki, tal como lo conocemos, es una gran mentira. Reiki es una gran mentira. Claro, mucha gente a lo mejor me critica, ¿no? Pero recuerdo, pero es mucho mejor de lo que pensamos, ¿eh? O sea, Reiki no es lo que tú crees, es mucho mejor. O sea, lo que decía antes, que no te crees rechazo lo que estoy diciendo. No, no, porque es mucho mejor. O sea, es mucho mejor lo que se nos está ocultando. Lo que no quieren que sepas es mucho mejor de lo que sabes. O sea, imagínate que Reiki es esto. Nosotros sabemos esto. Y es esto. Y lo que quieren que sepas es esto. ¿Dónde está todo lo demás? Cada vez estamos más cerca. La mentira no puede seguir. Y aquí voy a lanzar algo más, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Usui enseñaba el nivel 1 en 6 niveles. ¿No? Nivel 1, Shoden, ¿no? Lo que se conoce como Shoden. Y el nivel 2 en 2 niveles. En total tendríamos 8 niveles. 8 niveles. Y ahora viene lo grave. Lo grave que acompaña el argumento que estoy dando. Lo grave del argumento que estoy dando es, en esos 8 niveles, yo me había escudado siempre con que la diferencia del Reiki japonés al Reiki occidental es que el Reiki japonés tiene como unas 40 técnicas que yo he podido traer de Japón a Occidente, reales, y calculaba, ¿no? Pues de esas 40 a lo mejor 20 sí que son de Usui, pensaba yo. Pero también tenemos la meditación, las poesías supuestamente que Mikao Usui introdujo del emperador Meiji, que son 100, que luego la asociación, el Gakkai, la asociación que Usui hizo antes de morir, añadió 25, y luego tenemos los símbolos de Reiki, que todos nos sentimos muy cómodos. Vale, pues recibo la información. Recibo la información, claro, ahí está, ¿no? Si escuchas, otra cosa es que no te guste lo que estás escuchando. Pero la información es muy fiable, ¿eh? No voy a contar mucho más. Espero que tú, maestro Rishi Lingam, no me tires de la lengua, ¿eh? Porque tengo ganas de hablar y no quiero dar detalles. Pero de una fuente fiable de Japón me dicen: Usui no usaba símbolos, no enseñaba símbolos. En la época de Usui no habían técnicas. Las poesías del emperador Meiji no son de la época de Usui. Entonces, ¿qué Reiki? Si no hay símbolos, si no hay técnicas, si no hay poesías, vale, sí, tenemos la imposición de manos, que eso está claro, ¿no?
Además, tengo muchas fotos de la época que sí que hay imposición de manos de diferentes maneras. Pero si me quitan las 40 técnicas, si me quitan los símbolos de Reiki, si me quitan las poesías del emperador Meiji, que a tantos nos gusta, ¿no? Porque ahí ya tenemos como algo donde cogernos. ¿Qué es Reiki? Por Dios, ¿qué nos están ocultando? Bueno, habrá un congreso presencial donde voy a decir mucho más. Espero que sea presencial el año que viene. Ahí hay un proyecto que tiene todo mi apoyo, el maestro Richie Lingam, para hacer un congreso presencial donde revelaré alguna foto, donde me extenderé más en esta exposición tan agresiva que estoy haciendo, donde estoy intentando que la gente se dé cuenta que Reiki no es Reiki, que Reiki es mucho más de lo que nosotros creemos en positivo. A nosotros nos han dado unas migajas de lo que es Reiki, unas migajas, porque recuerdo, si esto es Reiki, nosotros sabemos esto. Hay mucho más contenido que no quieren que sepamos. Entonces, bueno, por ejemplo, voy a decir unas cositas más en relación a esto. Bueno, pues tuvimos, el maestro Richie Lingam y yo tuvimos la suerte de estar esta primavera en un congreso en Japón, congreso de 3 días, internacional, donde hubieron ponentes, donde habían, creo que pues, por lo menos habían 6 ponentes japoneses, creo. 6 al menos. Entonces, yo esperaba que nos dieran un contenido novedoso. Hubo uno de los 6 que sí que se preparó un PowerPoint muy interesante, donde hubo algún documento, alguna foto inédita que reveló. Entonces, esa ponencia me pareció muy interesante, pero las otras ponencias no expusieron temas y contenido para la comunidad Reiki novedoso. Hubieron 2 ponentes occidentales. Bueno, tu ponencia, la ponencia del maestro Richie Lingam me encantó, porque hablaba de las nuevas tecnologías y de la nueva era, cómo se puede enfocar las nuevas tecnologías en la nueva era con las nuevas tecnologías, me encantó, pero hubieron 2 ponencias que a nivel de contenido histórico aportaron lo que tenían que aportar los japoneses, porque ellos son los que saben, ellos son los que están en Japón. ¿Cómo es posible que un occidental de la otra punta del mundo, que ha visitado Japón de vez en cuando, exponga documentos, fotografías, que un occidental exponga una foto de Mikao Usui con 7 años? Lo vimos. Un occidental. Pero, por Dios, habían 6 ponentes japoneses. Documentos, historia. Fue impresionante, ¿no? Es para que os deis cuenta, ¿no? 6 ponentes japoneses, solamente uno de los 6 contó algo. Uno de los 6. Los otros contaron sus experiencias personales, su historia y su presentación, pero no contaron nada. Entonces, ahí nos vamos a temas culturales. Temas culturales quiere decir, Japón es blindado para sus cosas, blindado. Para sus cosas más internas, para sus cosas más privadas. De ahí tenemos Okuden, ¿no? El Shoden y el Okuden. Shoden sería como abierto a todo el mundo, es como el primer nivel de Reiki. Okuden se traduce como la transmisión de la boca-oreja. En Occidente se dice también la transmisión del susurro. Transmisión del susurro quiere decir que el maestro cuenta el secreto al oído y no hay una documentación escrita que se da. Eso es Okuden, ¿no? Porque es como el secreto revelado a quien el maestro considera que se tiene que revelar. Y en la época de Usui, el máximo nivel era Okuden, 8 niveles. Sí que es verdad que había un Shinpiden, pero había para unos pocos un Shinpiden. Por ejemplo, tengo el dato por ahí, creo, escrito de Hayashi, del doctor Hayashi, que fue alumno de Usui. De más de 4.000 iniciados, solamente 14 eran maestros.
De 4.000 iniciados, 14 maestros. Algo se está perdiendo en la historia. O Usui, ¿no? Se dice, de unos 2.000, solamente 21 fueron maestros. De 2021, esos eran los que tenían acceso a Shinpiden, que si el Okuden era algo secreto, el Shinpiden ya, pues imaginaos, ¿no? La maestría. ¿Qué se enseñaba en la maestría? Que ahora no se enseña. Entonces, bueno, pues ahí tengo mucha más información, ¿no? Muchas más opiniones personales que nos llevarían a conceptos históricamente hablando, ya para concluir, pues como palabras que para los occidentales son muy raras, pero para Japón son normales. Por ejemplo, la palabra misogi. Misogi, para un occidental, dice, ¿qué es esto de misogi? Misogi es purificación espiritual. Es algo normal. Las técnicas de Reiki nos ayudan a hacer misogi, que es purificación permanentemente, purificación del alma. ¿Para qué? Para hacer haraji. Haraji es otra palabra muy japonesa que es eliminación de impurezas. El Reiki es un sistema para eliminar impurezas, entre otras cosas, a través del manate, que sería otra palabra históricamente hablando vulgar. Vulgar quiere decir normal, no es una palabra rara, que el manate es imposición de manos, o el TAT es imposición de manos. Para nosotros estas palabras son como muy raras, ¿no? Misogi, haraji, manate, y hay muchas más, ¿no? Que si investigamos en la espiritualidad japonesa, en el Mikkyo, el budismo esotérico japonés, ahí vemos la clave. Entonces, bueno, tengo mucho más que decir, pero aquí ya quiero concluir porque quiero hacer un poco de debate con el maestro Richie Lingam. Así que adelante, si hay algún comentario, quieres que entablemos debate, soy todo oídos. Muchísimas gracias, Joan. Yo la verdad es que ya habíamos tenido una conversación previa a esto, pero no deja de sorprenderme, ¿no? Y observo un poco ese como el impacto, ¿no? En esta suerte de identidad que uno va generando en torno al cuerpo de conocimientos que asociamos con esto es Reiki, ¿no? Y me da una cierta seguridad en mi mente saber que sé algo de Reiki. Cuando tú abres esta puerta, empiezo a sentir como todo empieza como a resquebrajarse, a moverse y claramente puedo observar ahí ese potencial de movimiento, de riesgo, de perder, ¿no? Esa seguridad y que me da esa autoridad de decir, sí, yo sé algo de Reiki, pero te escucho tu exposición y digo, wow, es que no nomás yo, o sea, todo el mundo occidental, ¿no? Y ni hablar también del mundo del Reiki en Japón, porque no es una cosa tampoco, creo yo, que todo en Japón, todos los reikistas japoneses sepan exactamente esto que tú nos estás insinuando, ¿no? Tengo la sensación más bien que aún el formato de Reiki occidental es lo que sigue primando en general en el mundo del Reiki. Entonces aquí surgen algunas dudas, algunos interrogantes. Pienso que lo primero es la primera pregunta que me surge es ¿por qué? ¿Por qué tú crees que en Japón, no todos, algunos, ¿no? Reikistas, ¿no? Nos ocultan información? ¿Por qué desde un principio decidieron decir, no más, como tú dices, les vamos a entregar esto, no les vamos a decir que existe todo esto, Joan? Es una cuestión cultural. Es un poco lo que decía, ¿no? Es la historia que yo comentaba del maestro que me dijo que no, simplemente por ser occidental. O sea, el estigma que tiene el occidental en Japón es terrible. Es históricamente, pues para ellos somos los bárbaros. Los bárbaros quiere decir gente bárbara, pues diríamos, gente que no tiene respeto, gente que no tiene educación, gente que no tiene un buen comportamiento, que no tiene honestidad. Entonces, para ellos, sobre todo para el japonés que es más adulto, el japonés que es más tradicional, más a la antigua, más chapado a la antigua, ¿no? El japonés moderno tiene otro concepto, ¿no? El japonés joven, pero el japonés antiguo, que normalmente es donde nos encontramos si queremos aprender un arte ancestral, pues tiene esa idea del occidental. Entonces,
por un lado es eso, ¿no? El aspecto cultural. Por otro lado es un aspecto simplemente de etiqueta. O sea, etiqueta quiere decir que si estudiamos japonés, por ejemplo, yo he estudiado años el idioma, pues está la manera de hablar entre amigos, la manera de hablar en tu familia, la manera de hablar con superiores, la manera de hablar con gente anciana. O sea, la manera de hablar es tan importante para ellos que por el hecho de hablar de manera incorrecta, por ejemplo, yo a pesar de haber estudiado años japonés, cuando voy investigo por mi cuenta, contrato a un traductor y la manera de hablar para ellos puede ser tan agresiva que ellos se blinden a no contar nada. Algo tan absurdo como para nosotros es un lenguaje cercano y claro, sin ocultar nada. Lo que quiero decir es lo que estoy diciendo. Para ellos no. Para ellos tiene que haber siempre como una etiqueta o una educación que si tú cruzas esa barrera, se te blinda la conversación a que no se te atienda como debería o que te contesten con un rodeo a una pregunta clara y directa que tú estás haciendo. Digamos que el concepto de educación, culturalmente hablando, es muy diferente. Yo llegué a la conclusión en uno de mis viajes, ahora mismo, ¿no? Estoy en comunicación permanente con Japón, la verdad. Entonces, es por una minucia que para nosotros sería resuelta en 2 minutos o en un email, pues en la cultura japonesa, por esa minucia, puede suponer horas de conversación, o en este caso, que ahora recientemente me he encontrado, semanas de intercambio de emails, porque no es lo que estoy diciendo, es lo que tú estás entendiendo. Y yo quería decir esto otro, no estaba diciendo. Incluso a veces son cosas como disparatadas, ¿no? Como que, no, esta chaqueta es negra y te estoy diciendo que voy a llevar una chaqueta negra, no que te voy a enviar por correo una chaqueta negra. Entonces, son cosas que para nosotros son absurdas, pero para los japoneses son terriblemente graves, porque tienen, yo siempre digo, el cerebro invertido, ¿no? El cerebro invertido quiere decir, conducen al revés, hablan al revés y tienen una manera de hacer las cosas diferentes a nosotros. No es que seamos mejores y peores, ¿no? Occidente tiene sus cosas malas, Japón tiene sus cosas malas, pero a la hora de entablar comunicación entre Japón y Occidente, ahí hay un choque cultural, sobre todo en el dialecto, ¿no? Porque nosotros somos directos. Quiero saber esto, quién era Mikao Usui, a qué se dedicaba, dónde vivía, preguntas claras, qué es Reiki, qué técnicas habían en el sistema de Reiki que Usui enseñaba. Son preguntas claras y directas. Esto es de mala educación. No se puede decir, porque entonces el maestro que está recibiendo esas preguntas te contesta, bueno, hoy hace un buen día en el Monte Fuji, hace sol. ¿Has estado alguna vez en el Monte Fuji? Bueno, yo he hecho otra pregunta. ¿Por qué me está diciendo esto? Y además, yo la he resumido, ¿no? Pero la respuesta absurda puede llevar una respuesta de 30 minutos, que no tiene nada que ver con la pregunta que yo he hecho. Y la traducción, o a nivel de asimilar lo que te están diciendo, es terrible. La traducción es muy dura, tanto para un traductor profesional o nosotros mismos si estudiamos japonés. Siempre se va con rodeos, siempre con rodeos. La pregunta directa no está bien vista. Entonces, eso se ha hecho que se cree un estigma cultural de rechazo a Occidente, de rechazo. O sea, por una cuestión tradicional hay cosas que solo son para Japón, por su idea cultural históricamente, porque son cosas muy privadas, porque son cosas muy íntimas, porque son cosas que no quieren compartir, porque ellos mismos juzgan que eso es algo que tiene que ser solo para ellos porque es algo tan especial o podría suponer un escándalo público tan fuerte que no lo puede saber nadie y por eso un poco lo blindan tanto. Bueno, esto es mi opinión, claro. Claro, claro que sí. Oye, y claro, yo puedo observar aquí una suerte de resistencia, ¿no? Lo mismo que tú estás planteando, ¿no? A nivel cultural por parte de
algunos reikistas japoneses, ¿no? Hay una resistencia interna, por así decirlo, pero puedo observar también qué podría suceder en el mundo occidental del Reiki, ¿no? Porque por eso comenzaba diciendo esta intervención de observo cómo se resquebraja mi identidad, la parte de mí que se identifica con el Reiki que yo no conozco, ¿no? Entonces, si bien observo claramente que hay una resistencia por parte de algunos reikistas japoneses a no revelar toda la verdad, creo que también habría una contraparte occidental de no quererse enterar acerca de si hay algo más. Y creo que esa resistencia también un poco dificulta la posibilidad de poder conocer un poquito más acerca de lo que hasta ahora se sabe del Reiki. Bueno, yo tengo que confesar, ahora ya llevo 14 viajes y bueno, un poco ya estoy como acostumbrado. Pero mi primer viaje entré en una gran crisis. Mi primer viaje a Japón se me vino todo abajo. Por eso escribí el libro, la verdad, sobre el Reiki, que algunas veces hemos comentado, ¿no? Tardé 7 años en escribir ese libro. Hay documentos inéditos, fotografías, traducciones de textos. Entonces, todo lo que conocía. Yo daba cursos de Reiki, recuerdo, mi primer viaje a Japón. Yo daba cursos de Reiki, se supone que yo era un entendido sobre Reiki, conocía todos los libros que estaban publicados, tenía una gran biblioteca de libros de Reiki. Entonces se supone que en mi primer viaje a Japón yo sabía algo de Reiki. Llegué a Japón y se me desmontó todo. No tenía ni idea de Reiki. Pensé, ¿qué estamos haciendo en Occidente? Estamos engañando a la gente. Bueno, entonces yo me sentí cómodo yendo año tras año. Bueno, la verdad que hubo mucho sufrimiento y mucho esfuerzo, pero ya llegó un punto que pensé, bueno, me siento a gusto con lo que sé sobre el Reiki. Pensaba yo, porque luego seguí yendo y se me iba desmontando todo otra vez, se me iba desmontando todo hasta este último viaje que fui y vi esa gran pared de piedra. Y aparte, pues bueno, tuve la suerte de estar también con uno de mis maestros unos días y él me dijo cosas que hace 15 años no me dijo, pero ahora sí me las ha dicho. En cuentagotas, pero esas gotas traspasaron la piedra. Y otra vez me siento, como tú dices, me siento que todo se desvanece, todo se viene abajo. Pero atención con lo que decía algo antes, Reiki es mucho mejor. O sea, que la gente no entre en crisis, porque es mucho mejor de lo que nos han dicho, mucho mejor. Pero ahí voy a decir algo que puede incomodar. ¿Qué es Reiki? ¿No? Reiki es magia. A la gente le incomoda. Tengo títulos, esto ha creado gran polémica. Aquí tengo un doctorado en Reiki sellado bajo notario. No creo que un notario se tomase las molestias de firmar un doctorado en Reiki. Y tengo por ahí varios títulos más, alguno universitario, incluso tengo placa de perito judicial en hipnosis, tengo algún título por aquí también del Ministerio de Educación y Ciencia sobre Reiki. O sea, está bien dar prestigio a Reiki, dar una posición. Pero de eso está bien, porque hemos de presentarnos a una sociedad, pero también, si somos maestros de Reiki, deberíamos de saber qué es Reiki. Entonces tenemos esa parte social y ahora tendríamos la parte reservada, que bueno, este vídeo va a ser público, pero lo va a ver casi todas las personas que hacen Reiki, van a ver estos vídeos de estos congresos, de este congreso. Entonces, lo que yo pienso que es Reiki, lo que no quieren que sepas, que está claro, porque tengo ahí testimonios de maestros referentes, uno concretamente de una mujer referente ya fallecida, que lo dice, ven que te haré magia, diciendo, ven que te voy a hacer Reiki. La traducción es magia. Magia. Magia para equilibrar cuerpo, mente, para dejar de sufrir en la vida. Entonces, de ahí yo fui tirando del hilo y creé un curso, que estoy muy contento, de magia japonesa, donde hay mudras, mantras, rituales, meditación, vamos con una ropa concreta. Entonces ahí creé un curso de magia japonesa, que he sido muy criticado también por ese curso. Pero eso yo pienso que nos acerca a la verdadera esencia de Reiki, a lo que no quieren que sepas sobre Reiki. Tengo el Reiki clásico porque formo parte de una escuela de Japón que para mí es muy seria,
para mí la más prestigiosa, que está en Kioto, y yo lo enseño tal como ellos me dicen, muy correcto, muy formal, muy normal. Y luego tengo mi parte, que está mal vista, excéntrica, rara. Entonces, esa parte excéntrica y rara nos lleva a lo que yo pienso que es el Reiki, que es la magia japonesa. Entonces, bueno, pues esas serían mis conclusiones basadas en 14 años de investigación, de entrevistas y de escuchar. Wow, qué interesante. Entonces, lo que nos estás diciendo aquí es que podríamos intuir que esa parte del Reiki que se nos está ocultando apunta hacia el Mikio, es decir, hacia lo que es, ¿no?, la magia japonesa propiamente tal, y que si quisiéramos adentrarnos a esa parte esotérica, entonces tendríamos que acceder un poco a ese curso que nos estás ofreciendo ahora, precisamente de magia japonesa. Pero junto con eso también me gustaría hacerte un comentario, porque probablemente mucha gente aquí está en reacción, ¿no?, con esta información que nos está diciendo, porque me parece sí un bombazo que me digas que hay fuentes en Japón que están diciendo que en la época que Mikao Usui no enseñó símbolos, que los poemas del emperador Meiji no eran contemporáneos con Mikao Usui, que Mikao Usui no hacía técnicas, o sea que por lo tanto todas las técnicas que nosotros conocemos se las inventaron después de Mikao Usui, ¿no? De hecho, como bien decías, cuando fuimos a Japón, tuvimos la oportunidad de ver la exposición de otro gran colega, Olaf, de Alemania, y él nos enseñaba precisamente con documentos de que en cada una de las sedes, que era muy probable que en cada una de las sedes de la escuela tradicional de Mikao Usui creaban diferentes técnicas, ¿no? Entonces, eso significa que había bastante libertad, ¿no?, a la hora de crear técnicas de Reiki, y nosotros aquí pensando casi como si fuera una cosa sagrada que viene del universo, cuando en realidad son técnicas que en el fondo cada sede ha ido creando. Y ahora tú me dices, oye, es que probablemente Mikao Usui no creó ninguna técnica. Entonces, wow, esto es un impacto muy grande, ¿no? Y entonces es como, a ver, me queda la duda aquí. A ver, espérate, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que lo que hemos aprendido de Reiki es una mentira, es un error, porque no es lo mismo que decir, mira, te enseñamos una parte que no es que esté mal, así era, pero falta todavía toda esta otra parte, o definitivamente la parte que te enseñamos no es nada, o sea, es una mentira completamente y ni siquiera te has enterado de lo que es realmente el Reiki. Esa segunda opción es todavía más caótica dentro del mundo del Reiki, es un bombazo, Joan, cuéntanos un poquito. Danos un poco más de paz, por favor. Bueno, un poco lo que he ido diciendo, que la gente no se alarme. Sí que es verdad que Reiki no es Reiki. Eso es una realidad, vamos, lo garantizo. Reiki no es Reiki, lo aseguro, pero es mucho mejor de lo que la gente está haciendo. O sea, la gente, los maestros de Reiki, que no entren en crisis, porque sí que está bien lo que se está haciendo en la comunidad del Reiki a nivel mundial, incluso en Japón, ¿no? Lo que tú decías, en Japón se expande más el Reiki americano que el Reiki japonés, porque es algo tan blindado que ni los mismos japoneses lo saben. Entonces, por un lado, no alarmarse, lo que se está haciendo es correcto, pero de esto, de un 100%, sabemos un 25%. Y ese 25% está, digamos, como descafeinado con técnicas, como tú decías, con técnicas que se han ido añadiendo. Los símbolos de Reiki, las técnicas, las poesías, hay un montón de conceptos. Ya no hablo occidentales, como los chakras, la cirugía psíquica, los antacaranas, que no tienen nada que ver con el Reiki, pero que es muy interesante. El campo áurico, los guías espirituales, todo esto. No tiene nada que ver con el Reiki, pero es interesante. Ya no hablo de eso. Hablo de cosas que se enseñan en Japón, supuestamente en el Reiki japonés. Eso posiblemente haya sido un añadido posterior a Reiki, posterior a Usui, quiero decir. Recuerdo lo que he dicho antes. Usui enseñaba el Shoden en 6 niveles y Okuden en 2 niveles. Estamos hablando de 8 niveles. Ahí había un contenido. ¿Qué contenido era? Si todo lo que he dicho en Japón me dicen que no existía en la época de Usui, ¿me puede decir qué enseñaba este señor para convencer a catedráticos, universitarios, budistas, shintoístas, gente de la alta sociedad, gente culta, no gente humilde de pueblo, no, gente sabia,
en líneas esotéricas, espirituales, religiosas de la época. ¿Qué decía este señor? Bueno, creo que tengo la clave, pero lo diré en Cancún, acompañándome de alguna foto. En Cancún diré la última bomba. Muy bien, Joan. Aprovechamos entonces a decir que ya estamos ahí en proyecto, la gran posibilidad de que podamos hacer próximamente en el 2024 un congreso presencial. Esperemos que todo sea de esa manera. El 2024 además celebramos, ya sería el 7º congreso online y además voy a celebrar los 15 años de nuestra escuela de Reiki Samazati. Entonces creo que muchas cosas se juntan, ¿ya? Para que también Joan pueda terminar de soltar esta bomba y que suceda lo que tenga que suceder. Pero aquí estamos dando pistas muy interesantes, como por ejemplo, apunten hacia el Mikyo, apunten hacia el contexto espiritual de la época, ¿verdad? Porque hemos hecho muy mal en descontextualizar el Reiki, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual hace 100 años atrás, que claramente hay una influencia muy grande de lo que es el Mikyo, la magia japonesa. Y algo que también me comentaste en algún momento, no sé si me quieres dar un poco más de información como para ir terminando esta parte de la exposición. En la tumba de Mikao Usui dice claramente, ¿no?, cuáles eran las habilidades que tenía el maestro Mikao Usui, y es algo que lo hemos leído un montón de veces, pero es como que nosotros mismos no nos queremos enterar. O sea, lo estamos leyendo, pero no queremos ver lo que estamos leyendo. ¿No es así, Joan? Bueno, pues lo voy a decir porque sí, es una parte que es clave para aquellos que quieren ver y quieren escuchar, y no quieren mirar para otro lado. La tumba de Mikao Usui, que también he estado en numerosas ocasiones, por ejemplo, en este último viaje hice una ofrenda floral, estuve 2 horas limpiando, que eso también es algo que hay que hacer, porque hay un pino, todo se ensucia, hay que limpiar. Entonces ahí, en la lápida, que es una lápida como de unos 3 metros, explica su historia. ¿Quién fue Mikao Usui? ¿Qué hizo? Y ahí hay una parte que es clave para lo que estoy diciendo. Entonces, dice el texto, no lo digo yo, dice el texto: Usui Sensei era un experto en artes, en adivinación. Textualmente pone adivinación. Entonces, ¿adivinación qué quiere decir? Bueno, quiere decir varias cosas. Si nos ponemos en contexto de la época, pues podría ser el I Ching, podría ser la quirología, quiromancia, que es la línea de las manos. Incluso encontré por ahí alguna fuente que me decían que el espacio de la tumba lo pagaba una asociación de quirología de Tokio. Parece ser que eso no es cierto, por otras fuentes que he estado investigando, pero pone adivinación. Bueno, el I Ching y la quirología sería algo aceptable para nuestra mente y culturalmente hablando algo normal para la época. Pero hay otra cosa. Hay otra cosa en relación a la adivinación. Y eso sí que no lo voy a decir en esta ponencia, lo diré en Cancún. Genial, 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 Joan, pero pues ya con eso es suficiente. Recordarnos que es una fuente oficial, que cuando nos vamos a enterar de quién era Mikao Usui, entre otras cosas, era un experto en artes adivinatorias. O sea, se nos abre aquí un mundo esotérico muy interesante, muy rico, y de nuevo, ahora sí, tomo esa parte que tú nos dices. Tomémoslo esto con calma, sí va a causar un movimiento fuerte, pero lo que se viene es todavía muchísimo mejor. Todo lo que se va a empezar a revelar y que a partir también de la investigación del maestro Joan que tenemos aquí presente, que gentilmente nos ha regalado su tiempo para dejarnos con este gusto a poco, con esta excitación, porque queremos más. Y aquellos que somos apasionados del Reiki, estoy seguro que vamos a ir apuntando hacia ese más de lo que Joan nos está indicando. Y por supuesto que esto surgen inquietudes, queremos saber cómo puedo estudiar con Joan. Joan hace todos los años, hace viajes, ¿no? A Japón, guías a los lugares sagrados de Japón, los lugares sagrados del Reiki. Además nos va iniciando precisamente en todas estas áreas un poco más ocultas, más esotéricas del Reiki. Entonces cuéntanos un poquito, Joan, ¿qué nos quieres compartir en relación a lo que ofreces públicamente en tu escuela? Y cuéntanos un poquito también acerca de estos viajes que organizas, porque tenemos por ahí también otro proyecto de
que podamos juntos, ¿no?, convocar para que personas que están especialmente en Latinoamérica podamos ir juntos con Joan y yo a un próximo viaje en Japón. Cuéntanos un poquito, Joan. Bueno, ahora ya hace unos casi 20 años que estoy aquí dando cursos y pues una de las novedades que en estos últimos años he ofrecido es la formación online. Formación online es algo pues que es muy, digamos, escandaloso en la comunidad de Reiki, pero basado en el resultado, pues por lo ocurrido a nivel mundial, pues vi que funcionaba. Entonces, bueno, ahí podríamos hacer una ponencia sobre el tema. Entonces, bueno, la formación online en directo de calidad es posible. Entonces ofrezco formación presencial, donde afortunadamente han empezado a venir ya como antes de lo que ocurrió a nivel mundial, gente de todo el mundo. Me encuentro en Barcelona, en el centro de Barcelona. Entonces hago cursos presenciales, por Zoom, terapias online y presencial, y quizá lo que más disfruto, ¿no?, de mi trabajo es llevar gente a Japón. En todos estos viajes creé una ruta siguiendo los pasos de Mikao Usui. Usui Sensei hizo un recorrido antes de su iluminación, antes de recibir la revelación en el Kuramayama. Entonces, bueno, pues hago un recorrido donde todos los años llevo a un grupo reducido de 15 personas. Entonces, hacemos ese peregrinaje donde cada día a todos los lugares sagrados que vamos, doy iniciaciones y hacemos rituales de magia japonesa, que es eso, en mi opinión, lo que hacía Mikao Usui. Entonces, tenemos un proyecto. Los viajes siempre son en agosto, pero para el proyecto que tengo con el maestro Rishi Lingam, pues podemos buscar otra fecha que podría ser otoño del 2024, por ejemplo, para ir un grupo pues desde México, que tuve la suerte también de estar dando un curso hace, creo que fue un par de años, en Ciudad de México. Tengo muy buen recuerdo, gente muy espiritual y muy apasionada de Reiki. Entonces, pues yo estaría encantado de que este proyecto surja y que para año que viene, por ejemplo en otoño, podamos ir a Japón y hagamos juntos ese peregrinaje. El viaje de agosto siempre lo voy a tener para la gente que se anime, para salir desde Barcelona a Japón, pero tenemos una propuesta especial, un proyecto que tenemos en conjunto el maestro Rishi Lingam y yo para gente de México o alrededores, si nos quieren acompañar juntos a vivir esta aventura para descubrir la verdad sobre el Reiki en un viaje iniciático. Wow, eso va a estar genial. Así que bueno, pues nada, si están realmente interesados en conocer todo lo que queda por conocer acerca del Reiki, claramente aquí con el maestro Joan tenemos más opciones y qué mejor que hacerlo ahí mismo en ese maravilloso espacio que hay en la isla de Japón. Entonces, quiero que sepan que aquí abajito de este video vamos a dejar toda la información, el enlace de la página web específico en donde sale toda la información de estos viajes iniciáticos a Japón que el maestro Joan realiza. Y por supuesto, por ahí mismo vamos a estarte informando para cuándo sería la fecha del próximo año, en donde podrías incluso asistir con Joan, conmigo, a este viaje iniciático por Japón, que wow, va a estar pero espectacular. Ya se me empiezan a parar los pelos de la emoción que siento de cómo va a ser eso, ¿sí? Así que, pues nada, una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes que han visto esta exposición. Joan, muchísimas gracias por tu tiempo, por soltarnos parte de este gran bombazo y además hacer la invitación para lo que va a venir el próximo año, en donde probablemente vas a contar con muchos más antecedentes para poder también nos ofrecer esta información, porque estamos diciendo algo muy interesante, que no es solamente una opinión de Joan. Yo sé que Joan cada palabra que dice lo dice porque sabe muy bien que está fundamentado, que tiene testimonios, que tiene antecedentes muy sólidos para poder decir esto. Así que pues nada, qué maravilloso. Tenemos Reiki para rato, Joan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos para todos y bendiciones. Muchísimas gracias y una vez más les recuerdo, este congreso es completamente gratuito, únicamente durante el 25, 26, 27 de agosto. Antes o después de eso también puedes adquirir una entrada VIP, con eso te da acceso para toda la vida a este congreso y nos ayuda a financiarlo para que tengamos congreso online de Reiki para muchos años más. Ahora sí, nos despedimos. Adiós.